Bueno, mis queridos hermanos, bienvenidos nuevamente. Es evidente, hermano, que estamos viviendo una cuarentena donde estamos todos sometiéndonos a nuestras autoridades. Estoy predicando desde casa y sé que muchos estamos preocupados por esta pandemia que estamos viviendo, hermano. Sé que es algo que a muchos les preocupa, pues en 185 países ya esta pandemia está haciendo daños. Hay numerosas cantidades de muertes. Al viernes, solo en Italia habían muerto 6.820 personas y en España más de 3.500. Pero mis queridos hermanos, quizás estas cifras de muertes causadas nos pongan a pensar en lo peligroso que es esta pandemia. Pero yo quiero llamar su atención y la atención de todos los que me escuchan en una enfermedad mucho más grave, con un alcance eterno y con resultados catastróficos. Es el pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 en el verso 12. Lo cita de esta manera y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y vemos aquí que entró al mundo una enfermedad con un alcance eterno y con resultados catastróficos que contaminó a toda la humanidad. Y esto sí es un asunto de preocupación mundial. El pecado nos ha dejado a la humanidad muerta espiritualmente. Toda la humanidad, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, estamos infectados con esta enfermedad que tiene una tasa de mortalidad del 100%. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23 en su parte A. Dice, pues la paga que deja el pecado es muerte. Y Santiago 1:5, la traducción al lenguaje actual cita, los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Ezequiel 18:20 dice, en su parte A, el alma que pecare, esa morirá. Thomas Watson, un puritano, decía, el pecado tiene al diablo por su padre, a la vergüenza por su compañía y a la muerte por su pago. Entonces, hermanos, antes de seguir, quiero que miremos qué es lo que significa el pecado. ¿Qué es el pecado a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué es el pecado? Esa epidemia que contaminó a toda la humanidad. Vamos a definir el pecado, mis amados hermanos, y quiero que me presten mucha atención. Dice así, el término griego traducido como pecado es amartía y originalmente significa errar el blanco. Como cuando un cazador con un arco fallaba con sus flechas al momento de alcanzar su objetivo. Con el tiempo el término se aplicó para descubrir el hecho de no lograr o no alcanzar cumplir cualquier meta u objetivo. En el mundo espiritual se refiere a no alcanzar el ideal de Dios con respecto a la santidad de Dios. Quiero citar a R.C. Sproul, un pastor que ya falleció. Él decía lo siguiente: en términos bíblicos, el blanco que no se consigue no es un blanco relleno de paja, es el blanco o la norma de la ley de Dios. La ley de Dios expresa su propia justicia y es el estándar supremo para nuestro comportamiento. Cuando no damos en el blanco de este estándar, pecamos. El pecado es la no conformidad o el no poder cumplir plenamente algo. Constituye el no cumplimiento de la ley de Dios. Un pecado de omisión es el fracaso de hacer lo que Dios ordena. Si nos ordena amar al prójimo y no lo amamos, es pecado. Hermanos, la Biblia, que es la palabra de Dios, que es esa norma final y autoritativa sobre lo cual se debe juzgar lo verdadero o lo falso, describe lo siguiente en relación al pecado. Dice así, Primera de Juan capítulo 3:4. Enseña la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Perdón, hermanos. La versión Nueva Biblia Viva dice así:
El que comete pecados rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina. La palabra de Dios para todos lo cita de esta manera: todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir contra la ley de Dios. Y mire lo que dice el diccionario bíblico conciso Holman. Dice así: son las acciones por las cuales los seres humanos se rebelan contra Dios. La definición del pecado: no cumplen el propósito divino para sus vidas. Es una actitud de rebelión contra Dios. La rebelión fue la raíz del problema para Adán y Eva, y ha sido la raíz de las situaciones difíciles de la humanidad desde entonces. Cita Romanos capítulo 8, verso 7, las Sagradas Escrituras: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Cita Thomas Watson: el pecado es cualquier falta de conformidad a la ley de Dios o la transgresión de la misma. Es una infracción o transgresión. La palabra latina transgredador o transgredir significa sobrepasar algunos sus límites. La ley moral debe mantenernos dentro de los límites del deber, y pecar es sobrepasarlos. Y mis amados hermanos, entendiendo esto en relación a lo que significa el pecado, continuemos en cuanto al carácter epidemiológico del pecado. Estamos enseñando que estamos viviendo un momento difícil en nuestras vidas, de que el mundo está en pánico y que el mundo está sobrealarmado por un virus que ha hecho frenar este mundo globalizado que no puede frenar. Como decía ayer, el mundo globalizado que no puede parar, paró. Y esto ha alarmado a todo el planeta. Pero mis hermanos, yo quiero centrar su atención en una epidemia mucho más peligrosa, en una epidemia más seria, que tiene una tasa de mortalidad del 100%, a diferencia de las pandemias que ha sobrevivido la humanidad, que algunas son del 1%, del 20%, del 35%. Todos los seres humanos hemos sido afectados por el pecado. Vemos que el pecado, al igual que una epidemia, tiene un paciente cero y es transmisible. ¿Quién es el paciente cero? Adán. Adán fue el primer hombre creado por Dios. Adán era el representante federal de la raza humana. Dios creó a Adán para que él fuese lo que es Cristo hoy para los creyentes. Él era el rey, profeta y sacerdote. A él se le entregó la responsabilidad de juzgar todo lo creado. Pero Adán falló. Él era nuestro representante legal, al igual que nuestro presidente es nuestro representante federal. Adán era el representante federal de la humanidad. Y al él pecar, nosotros pecamos con él. ¿Y cuál fue el caso, hermano? Lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 17. Dice: pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Este fue el caso cuando Dios creó a Adán, cuando Dios le da a su mujer Eva. Cuando Adán es el representante federal de la humanidad, Dios hace un pacto de obras con Adán, donde Dios le dice a él: si haces esto, morirás. Y Adán transgredió este pacto, como lo dice Oseas. La nación de Israel, igual que Adán, transgredieron el pacto. Había un pacto de obras en nuestro representante federal Adán que él no cumplió. Este fue el caso. Y vemos también que el pecado, al igual que una epidemia, es transmisible. Miremos su transmisión, Romanos capítulo 5, verso 14. Dice así: sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro.
Vemos que todos los que nacen después de Adán, nacen bajo el pecado. Si Adán no hubiera pecado, todos aquellos que nacen después de Adán, entrábamos a la gloria de Dios. Pero como Adán pecó, entró el pecado, y detrás del pecado entró la muerte y reinó desde Adán hasta los que ni siquiera habían cometido el mismo pecado de Adán. Esto es lo que la teología llama la representación federal en Adán. Todos somos pecadores por su causa. Hermanos, vemos que los puritanos del siglo XVI, aquellos protestantes que salieron del catolicismo, y cuando esta reforma protestante llegó a Inglaterra, a aquellos católicos que conocían la verdad de las Escrituras y renunciaban a la tradición, a ellos se les llamaron puritanos. Y estos puritanos, una de sus ramificaciones más adelante, fueron los bautistas. Ellos, con el fin de presentar una defensa de la verdad de la Biblia, crearon lo que se conoce como la Confesión Bautista de Fe de 1689. Sus principios doctrinales de las Sagradas Escrituras tenían ellos impresos ahí. Era un breve resumen teológico apologético del credo cristiano protestante, diferenciándose mediante ella de la tradición romana y de las herejías de la época. Esta confesión, en su párrafo 3, en el capítulo 6, citó lo siguiente. Dice: la culpa del pecado fue imputada a la naturaleza corrompida, transmitida a toda la posteridad que descendió de Adán, mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecados y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás transgresiones espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Mire, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el pecado de Adán tiene una doble base. Tiene una base legal y tiene una base orgánica o natural u ordinaria. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que cuando Adán pecó, ese pecado que Adán cometió tiene dos bases. Una base es una base legal, y es que por ser Adán nuestro representante legal, su pecado nos fue imputado a nosotros. Nosotros legalmente estamos bajo pecado porque la ley nos condena. Legalmente somos reos de juicio por Adán. Pero también una segunda base es una base ordinaria o natural, que es que la corrupción del pecado de Adán nos ha incapacitado, nos hace opuestos a todo lo bueno y nos inclina a todo lo malo. Es una corrupción original de nuestra naturaleza, y de allí proceden todas nuestras transgresiones. Esto es por nacimiento, mis amados hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo no podía nacer de un hombre. El mismo Espíritu de Dios posó sobre María, y es ahí donde es concebido nuestro Señor. Él nace sin esa corrupción que usted y yo nacemos. Como la Biblia enseña, todos somos pecadores por Adán. Mire lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Hechos 17:26. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Otras versiones dicen de un solo hombre. Hermanos, de un solo hombre, de una sola sangre, fueron creados todos los linajes de los hombres, todas las naciones. El verdadero Hijo de Dios no debe hacer distinción entre personas foráneas y extranjeras. Nosotros debemos amarnos a todos, porque todos compartimos una misma sangre. Todos procedemos de Adán y compartimos una misma sentencia legal y una misma tradición
ordinaria de una naturaleza pecaminosa, mis amados hermanos. Romanos 5:12, vamos a exponer más bíblicamente este tema. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mis amados hermanos, la Biblia es muy clara y dice que el pecado entró a la humanidad por un solo hombre, Adán, el paciente cero. En ese caso, en ese evento donde él desobedeció a Dios al comer del fruto del árbol que Dios les prohibió que comieran. En ese momento entró el pecado al mundo y tras el pecado la muerte. Antes de Adán no existía la muerte para el universo. Por eso decir que antes de Adán hubo una era preadámica, donde existieron muchas cosas inentendibles para nosotros y que murieron debido a un cataclismo, es antibíblico, no está en la Biblia. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por Adán y por el pecado entró la muerte. Salmo 58:3 dice, desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. Mis amados hermanos, todos nacemos con esta maldición del pecado de Adán. Todos nacemos con esta doble base, con esta base legal y con esta base natural u ordinaria. Todos somos pecadores por causa de Adán. La Biblia es muy claro, dice, aún desde la matriz ya están desviados los impíos. ¿Usted no ha notado que a los niños se les tiene que enseñar a hacer lo bueno? Nunca se les enseña a hacer lo malo y más sin embargo es lo primero que hacen. A veces ver un niño que ni siquiera entiende lo que está a su alrededor y cuando llega una visita empieza a esconder sus juguetes. Ustedes los que tienen niños conocen sus niños. Y saben que lo primero que un niño aflora es su naturaleza caída por Adán. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versos 11 y 12. Dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay justo, ni aún uno. Esta es la triste condición del ser humano. Todos estamos contagiados por esta epidemia del pecado que nos causará la muerte eterna, a no ser que el Señor Jesucristo nos dé vida eterna. Otro carácter, hermanos, o otra cosa que podemos ver, es que la Biblia relaciona el perdón de pecados con una sanidad. Estamos hablando de esa relación que le dimos al tema del pecado con una epidemia, con una superpandemia que tiene un alcance eterno y un resultado catastrófico a todos los seres humanos nacidos y por nacer. Vemos que la Biblia relaciona el perdón de pecados con la sanidad. Isaías capítulo 53 verso 5, la palabra de Dios para todos lo cita de esta manera. En realidad, Él fue traspasado, hablando de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías estaba profetizando de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y decía, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Hermanos, porque estábamos enfermos por el pecado, por esa transmisión natural que viene desde que nacemos. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 y 25, citando a Isaías, dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vemos entonces que esto sí es un supremo problema.
Esto sí nos debe espantar, esto sí nos debe robar el sueño. Que hay un pecado que es transmisible, que hay un pecado que mató espiritualmente a la humanidad. Romanos 3:23 cita: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es su parte. Dice, la versión PDT dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Todos pecamos en Adán. Recuerde, Él es nuestro representante federal ante Dios en la creación, y por su caída todos participamos solidariamente de esa caída. Quiero leer, hermanos, unas líneas del pastor Charles Leiter que dice así: para todos aquellos, de pronto estamos en esta condición, dice, para todos aquellos que buscamos la culpa del problema en todo y en todos, menos en nosotros mismos. Es como el periodo de incubación de un virus. Muchos no saben que lo poseen, pero está irrigando todo su interior mientras usted lo ignora y va contagiando a otros. Mire lo que dice Charles Leiter. Dice, debido a que los hombres perdidos se imaginan básicamente buenos, a menos que Dios en su misericordia les revele la verdadera condición de sus corazones ennegrecidos, el pecado es el supremo y único problema de la humanidad. Es mi supremo y único problema. Es tu supremo y único problema. El pecado, hermanos. Como decía el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Yo creo que cuando nosotros negamos que estamos haciendo las cosas mal, cuando nosotros nos negamos a ver que estamos pecando, nos engañamos a nosotros mismos. Somos como un fariseo. A veces tomamos tanto tiempo buscando el pecado en otros, pero no hemos mirado el pecado que hay en nosotros, que muchas veces está robando la paz, la calma y la tranquilidad en los que nos rodean. Somos como ese Jonás llevando una tormenta a todo lugar donde vamos, haciendo que todo se pierda por esa rebelión contra Dios. Hermanos, hablando de que esto sí es un supremo problema, vemos que es un supremo problema, es un problema universal, y es que las facultades y las partes del ser son afectadas por esta enfermedad. Todas las facultades y partes de nuestro ser son afectadas por el pecado. Hermano, así como un virus traspasa la membrana de una célula logrando que su material genético ingrese a dicha célula humana, secuestrando su metabolismo y causando que la célula no cumpla su actividad, sino que ayude a formar y a multiplicar el virus. De igual manera, el pecado afecta las facultades y partes de nuestro ser. Nacemos con él. A veces hay padres de familia que miran a sus hijos como un ángel y no permiten que juegue con otras personas porque sienten que se les va a contaminar. Hermanos, en parte hay malas compañías que afectan a nuestros hijos, pero el supremo problema no está fuera de él, está dentro de nuestros hijos. Dice la Biblia que la vara de la corrección apartará la necedad del joven, que la madre y el padre deben instruir a su niño aún desde niño, para que cuando fuere viejo recapacite y no se aparte del verdadero camino que se le ha enseñado. Hermanos, vemos que el pecado afecta la mente y la conciencia. Esto nos lleva a la irracionalidad. Veíamos un artículo que tomé de internet de un infectólogo que decía cómo el virus tiene unas proteínas que se adhieren a la membrana de la célula, traspasándola, invade o secuestra su metabolismo y pone a la célula a trabajar para replicar el virus y no para cumplir su función. Así el pecado toma el control de la vida humana y lo vuelve irracional. El pecado afecta la mente y la conciencia del ser humano. Mire lo que dice Tito capítulo 1 verso 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. A causa del pecado de Adán, mi amado hermano, nuestra mente y nuestra conciencia está corrompida. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo entenderá? Efesios capítulo 4, verso 17 al 19 enseña. Titula La nueva vida en Cristo y dice, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, el apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Éfeso que como éramos en la antigüedad, dice que no seamos como los gentiles, como éramos nosotros sin Dios antes, con un entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Hermanos, la verdad es que todos y cada uno de nosotros tenemos un entendimiento. Pero lo que no sabemos es con qué criterios alimentó ese entendimiento. Yo siempre digo, es tan difícil debatir cualquier tema de interés con una persona, sea un tema social, político, religioso, de la vida de fe o piedad. Es feo debatir cualquier tema con una persona cuya única fuente de información se reduce a los memes de Facebook y de WhatsApp. Hay personas que alegan saber algo, tener la razón en algo, sin ningún criterio bíblico. Y esto es el problema de muchos. Tienen una mente entenebrecida. Primera de Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hermanos, una mente, una conciencia cauterizada nos lleva a ser hipócritas. Nos lleva a ser falsos, primeramente con Dios y después con los que nos rodean. Hermanos, mire la falsedad del ser humano. Dios le da el sol, le da la luz del sol, le da el aire que respira, Dios mismo le alimenta. Mas sin embargo el ser humano muchas veces utiliza lo que Dios le da para invertirlo en el pecado. ¿A cuántos Dios les provee bendiciones financieras y utilizan ese dinero para deleitarse en el pecado? Vemos también que el pecado afecta el corazón. Vemos que el pecado, mis amados hermanos, afecta las facultades y partes del ser. Vemos que afecta la mente y la conciencia, y ahora vemos que también afecta el corazón, que es una parte inmaterial de nuestro ser. Dice Génesis capítulo 6, verso 5. Vemos cómo el pecado que afecta al corazón es dominante en todo aspecto sobre el ser humano. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jeremías capítulo 17, verso 9 dice, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Mis amados hermanos, no estoy satanizando esto, ni estoy diciendo que es malo, pero yo tengo una duda. ¿Quién nos hizo creer que la imagen de un corazón era sinónimo de amor, de pureza, de piedad? Si la Biblia dice que el corazón humano es engañoso, dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? La Nueva Traducción Viviente lo cita de esta manera: el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Hay personas que nos dicen, no, se lo digo de todo corazón. Pero ese corazón, dice la Biblia, que es engañoso más que todas las cosas y pervertido por la caída de Adán. Y no se refiere al órgano, se refiere al ser del ser humano. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, el corazón del hombre no solamente es necio y engañoso, sino que tiene un endurecimiento progresivo constante. Vemos también que el pecado afecta la voluntad del ser humano. O sea que esto sí es un supremo problema. Esto sí es un problema que nos debe espantar el sueño y preocupar más que cualquier enfermedad o epidemia sobre este planeta Tierra. Lo malo y el alcance eterno y los resultados catastróficos que produce el pecado sobre la vida del ser humano. Vemos cómo ha invadido el pecado la mente, la conciencia y el corazón del ser humano. Vemos, hermanos, cuando salen las noticias que están despejando un sector que se había convertido en una olla como conocemos nosotros, en un lugar como el Bronx en Bogotá o como lo fue el Cartucho en Bogotá. Y es triste encontrar que en ese lugar hay personas que son profesionales, que tienen los mejores estudios de posgrado. Es triste ver que hasta algunos que una vez fueron predicadores caen en la irracionalidad del pecado. Ver cómo hay hombres que por una noche de placer, por deseos de placeres sexuales, cómo echan a perder un matrimonio de años. Es triste, hermanos, lo irracional que el pecado puede llevar a una persona. El pecado afecta la voluntad del ser humano. Romanos capítulo 3, versos del 10 al 18 cita: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Hermanos, vemos cómo los sentidos, cómo relaciona a los pies nuestro accionar diario, nuestros pasos de cada día, nuestro vocabulario. Una persona que el pecado ha irrigado toda su vida es una persona que siempre va a hablar con amargura. Es una persona que siempre va a hablar engaño. Siempre hay una maldición, o sea, palabras maldichas en su vida. Dice el verso 17, y no conocieron camino de paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, y vamos a finalizar con este ítem, que la buena noticia es que la cura para esta epidemia universal existe. Esta epidemia no tiene un costo alguno para nosotros. Y esta cura tiene un nombre y es Jesucristo. Amados hermanos, la cura al pecado no tiene un costo para nosotros, pero sí tuvo un costo. Thomas Watson decía: podemos ver lo maldito que es el pecado no por la cantidad de personas que se condenan y van al infierno a causa de él, sino por el costo que se tuvo que pagar. Se derramó la sangre de Dios, la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Dios encarnado en un hombre. Todo lo que sufrió y vivió para redimirnos a usted y a mí de la maldición del pecado. Esto nos debe poner a considerar cada vez que estamos frente a una tentación, el costo que se pagó por ese pecado que nos está tentando. Y que usted y yo no podemos, hermanos, jugar con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso del 12 al 18. Vamos en esta porción de las Escrituras a recoger todo lo que hemos enseñado hasta hoy. Dice
Romanos capítulo 5, versos del 12 al 18. La Reina Valera titula Adán y Cristo, nuestros dos representantes federales. De pronto usted al principio estaba diciendo, no, pero qué injusticia. ¿Cómo es posible que por causa de un hombre todos estamos legalmente condenados y ordinariamente contaminados y corruptos? También por un solo hombre, usted y yo hemos sido justificados ante Dios. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, recuerden quién es Adán, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual fue figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. El don de Dios es mayor que las consecuencias del pecado, que el regalo que trajo el pecado de Adán a la humanidad, un nefasto regalo. Un solo hombre pecó y mató a toda la humanidad, pero un solo hombre fue justo y justificó a toda la humanidad. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, hermanos, un solo acto de desobediencia mató a toda la humanidad. Pero cuando habían muchos actos de desobediencia en la humanidad, vino un solo acto de justicia para justificarnos a todos. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Amados hermanos, en estos tiempos de pandemia, donde se puede ver el alcance y la peligrosidad de un microscópico virus, yo he querido centrar su atención en un supremo problema, en una pandemia de alcance eterno y con resultados catastróficos, que es el pecado. El pecado que ha dañado tantos hogares, el pecado que ha desgraciado tantas vidas, que ha desgraciado naciones enteras. Tiene una cura: nuestro Señor Jesucristo. Así como por Adán todos somos pecadores, por Cristo ha justificado a sus elegidos. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En ese momento Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. No es algo de nosotros, es por gracia. Dice la Biblia, como lo hemos leído, no hay ni siquiera quien entienda los designios de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Por Adán estamos incapacitados de hacer lo bueno. Pero Dios, por su Espíritu Santo, produce en nosotros el arrepentimiento, produce en nosotros la fe para salvación. Es por gracia, por esa divina gracia de Dios, quien provee todos los medios para la salvación de sus elegidos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primera de Corintios capítulo 15, verso 21 y 22. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos 6:23, mis amados hermanos. Dice:
La paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Hermanos, solamente un hombre pudo quitar los pecados del mundo. Juan el Bautista lo vio y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo no lo quita ningún ser humano sobre la tierra. Los pecados del mundo, la transacción que nos redimió, se llevó a cabo hace más de 2000 y algo de años en la cruz del Calvario, en la segunda persona de la Trinidad encarnada en un ser humano. Es Jesucristo el único que puede quitar los pecados del mundo. No se dejen engañar, hermanos. Ningún ser humano puede perdonar sus pecados. Solo Jesucristo. La paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna, y es por medio de Jesús nuestro Señor. Hermanos, qué triste es ver el corazón incauto de muchas personas, pudiendo ver en las Escrituras que Dios Hijo se entregó para perdón de nuestros pecados gratuitamente por gracia. Dejen que hoy algunos hombres se crean los agentes y representantes del Señor para cobrarles dicho acto de gracia, porque no leemos la Biblia. Amamos ver programas de televisión, predicadores en la televisión cuyo único interés es dinero. Siempre en sus predicaciones está la palabra dinero. Pero hermanos, Dios nunca nos pide dinero para su acto de redención. Es por gracia, para que nadie se gloríe. Ni siquiera usted, hermanos, tomó la decisión de venir a Cristo. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo: el que nadie puede venir a mí si no es el Padre quien lo trae. Es Dios quien te trae. Es Dios por medio de su Espíritu Santo que produce en usted el arrepentimiento. Produce luego la fe salvífica para creer en Cristo. Como dice la Biblia, que cuando los apóstoles en el libro de los Hechos estaban predicando, creyeron los que estaban ordenados desde antes para salvación, que fue el Señor el que abrió el corazón de esta mujer vendedora de púrpura para que aceptara el mensaje que se estaba predicando a través de Pablo. Es por gracia, para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios, hermanos, que nadie nos lo cobre. Hermanos, esos predicadores que salen por la televisión condicionando todo lo que se enseña en la Biblia en el dar dinero, no es bíblico, es una estafa, es una mafia de la fe que predica la verdadera palabra. Hermanos, todo esto nos debe llevar a pensar en realidad a qué es a lo que le debemos temer. Hay personas que le tienen miedo a subirse a un ascensor, a un avión. Hay personas que le temen a todo. Pero la Biblia nos dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor de nuestras vidas. Y si sí es cierto que debemos ser prudentes frente a estas epidemias y pandemias, ¿y por qué debemos ser prudentes? Por guardar nuestra vida y la vida de los que nos rodean, una vida física. Mucho más debemos ser prudentes frente a la pandemia del pecado, que tiene un alcance eterno, que no solo te va a matar físicamente, sino que va a hacer que tu alma eternamente sea condenada en el infierno. Hermanos, debemos temer a Dios. La condición del ser humano caído, dice la Biblia, no hay quien entienda. No hay ni uno solo. Porque la mente está afectada por el pecado. Pero por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Debemos temer a Dios y confiar en Él. Mire lo que dice en Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra hispanoamericana lo cita de esta manera: no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo,
pero no pueden matar el alma. Más bien tengan miedo de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el Gaena o en el Geena, que es un lugar simbólico de Israel, donde en la antigüedad sacrificaban y quemaban niños vivos. Luego fue un lugar de maldición, se convirtió en un basurero a las afueras de Jerusalén. Y luego los judíos tomaron esto como un símbolo del infierno. Y el mismo Señor Jesucristo estaba diciendo, no le temas a lo que puede matar solo tu cuerpo, pero tu alma no puede tocar. Las epidemias tocarán nuestro cuerpo, pero nuestro alma no pueden tocar. El pecado ha invadido todo nuestro ser. Es dominante en todo aspecto. ¿Cuántos el pecado los domina y pasan noches enteras en la lujuria de sus mentes, en la televisión o en el internet? ¿A cuántos los domina y los vuelve irracionales y los lleva días perdidos en una borrachera? El pecado es dominante en todo. Pero la Biblia dice, hermanos, no temáis a lo que puede matar el cuerpo. Temamos a aquel que no solo puede matar el cuerpo, sino echar nuestras almas al infierno. Temamos a Dios. Y el principio del temor de Dios es la sabiduría. Dice Santiago, si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual les dará abundantemente y sin reproche. Esa sabiduría está en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le decía a los fariseos, ustedes estudian la Biblia porque saben que ustedes estudian las Escrituras, leen las Escrituras porque creen que en ellas hallarán la vida eterna. Y ellas hablan de mí. Hermanos, en la palabra de Dios hallamos la sabiduría para vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en el conocimiento que tengamos de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Volvámonos a la palabra de Dios. Que este tiempo de cuarentena sea un tiempo perfecto para estudiar la palabra de Dios, para compartirle la palabra de Dios a sus hijos, hermanos. Hermanos, este tiempo de dificultad nos enseñó que sí se puede parar, que sí podemos hacer un alto en el camino, que su negocio sí puede cerrar, que sí puedes pasar un día sin hacer dinero, sin facturar. Pero Dios providencialmente nos permite que hoy estemos encerrados en nuestro hogar para que los padres puedan dedicarle tiempo a sus hijos. Hermanos, los hijos, nuestros niños de esta época, de esta generación, están abandonados por sus padres. Sus padres les quitaron lo más valioso con lo que pueden crecer los niños y ser criados, y es la presencia de su padre y de su madre ejerciendo sus roles como la Biblia manda en el hogar. Pero a cambio de eso, los hemos comprado con tabletas y con celulares para que ellos crezcan criados a la merced de lo que se enseña en estos dispositivos. Y no es que estos dispositivos sean malos, sino el contenido. Cuando yo era niño escuchábamos, hay un violador suelto, hay un ladrón de niños suelto. Y nuestros familiares a las 6 de la tarde, apenas empezaba a oscurecer, nos encerrábamos en la seguridad del hogar. Nadie salía ni entraba. Pero hoy en día, los psicópatas, los abusadores, los pedófilos, no necesitan que usted se encierre, porque usted se encierra, pero le deja túneles a través de los cuales ellos llegan a sus hijos, que son el uso irresponsable de dispositivos electrónicos cuando no tienen la edad para tenerlos. Padres, Dios providencialmente permitió que usted hoy esté en su hogar para que le dedique tiempo a sus hijos. Y no solo para jugar, sino para enseñarles la palabra. Tampoco para que haga usted 24 horas del día oración y lectura de la palabra, porque nuestro Dios nos llama a ser equilibrados, hermanos. Tampoco vamos a ser religiosos, sometiendo a la familia todo el día a escuchar predicaciones y oraciones. No, Dios no nos llama a esto. También Dios nos hizo sociables y necesitamos compartir. Necesitamos volver a Dios, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Que el Señor nos dé la sabiduría que necesitamos para que en estos tiempos se cumplan los propósitos divinos.